decir el nombre del Señor y hablar para la iglesia y también para la gente inconversa. Bendito sea el Señor, glorificado sea el Señor. Hoy día estaremos predicando y estaremos hablando sobre algunas necesidades básicas en la vida, la provisión. Dios es nuestro proveedor. Hoy en día estamos exaltados por causa de que algunos organismos como la FAO y otros organismos vienen hablando de que el Perú sufrirá una situación muy dura dentro de poco tiempo. Se habla de que 15 millones de los 32 millones de peruanos pasaremos hambre. No solamente por los bienes o por los problemas naturales, la sequía y otros, sino también porque no hay fertilizantes. El gobierno nuestro no ha hecho lo suficiente para poder adquirir fertilizantes y se habla de que los terrenos agrícolas no permitirán una cantidad necesaria para cubrir el hambre del pueblo. No habrá una gran producción como lo hubo años atrás. Y viene la desesperación, ¿no? La gente se preocupa por esta circunstancia que le toca vivir posiblemente al mundo por la guerra de Rusia, Ucrania, pero también por las guerras intestinas, por los problemas internos me refiero, ¿no? Los grandes problemas internos en el país. Sabemos que hay de repente anuncios de una segunda posibilidad agraria, ¿no? Se habla de que habrá prosperidad, pero todo es palabra. Vemos que las minerías, por ejemplo, no producen lo suficiente por los conflictos internos. Y esto hace que nuestra economía se vea mellada por estas circunstancias. Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, sabemos que teniendo a Cristo lo tenemos todo. Porque Dios se preocupa por nosotros. Porque Dios suple todas nuestras necesidades. Lo que quiere decir es que nosotros no debemos estar angustiados, que nosotros no debemos estar desesperados, que nosotros no tenemos que estar en una situación de repente de gran preocupación, porque Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Entonces, el tema de hoy es Dios suplirá todas nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales, tanto humanas como aquella vida espiritual que estamos esperando todos al fin de estos tiempos. En el libro de los Salmos, David escribía hace muchísimos años que Dios estará siempre al cuidado de nosotros. Vamos a observar en la Biblia, en el capítulo 68, el versículo 10, que habla sobre este particular. Dice la palabra de Dios, los que son de su grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. En todos los tiempos, Dios siempre
estuvo con su pueblo supliendo toda necesidad. Vemos en los tiempos de Moisés con más claridad cómo Dios se preocupaba de su pueblo, le daba agua, le daba el maná del cielo, le traía codornices en el desierto para que su pueblo no sufriera, sino que tuviera la provisión necesaria para vivir adecuadamente en este mundo. Aunque este mundo sea efímero, pasajero, aunque este mundo mañana ya no estará para nosotros, de todas maneras en el tiempo que nos toca vivir en este mundo, pues Dios suplirá todas las necesidades que tengamos cada uno de nosotros. Por eso dice, oh Dios, tú suplirás o bendecirás o proveerás al pobre. La provisión para la iglesia es de Dios. A veces nosotros nos pondríamos a pensar, ¿cómo es que Dios va a suplirnos? ¿Cómo es que Dios va a proveernos? Pero nosotros podríamos ver cosas mucho más potentes. Cuando miramos al cielo y vemos las estrellas y vemos otras galaxias, otros mundos, entonces diríamos cómo Dios hizo todo esto y cómo puso leyes para que no se caigan y cómo el mar no sale de su cauce y tantas cosas. Pues Dios ha hecho cosas portentosas, majestuosas, fuera del alcance de la mente humana, porque mientras Dios tiene una mente infinita, nosotros tenemos una mente finita. Alguien dijo que el cerebro del hombre es como una taza de agua en comparación a la mente de Dios, que es como todos los océanos. Lo que quiere decir que nosotros a veces no entendemos, pero Dios suplirá todas nuestras necesidades acorde con sus pensamientos y de la forma que Él sabe hacerlo. Nosotros tenemos solamente que esperar. No con los brazos cruzados, por supuesto, porque hasta la hormiga, sin tener capitán ni general, trabaja en todo el verano para poder acumular su alimento para el invierno. Entonces, hay que trabajar, hay que esforzarse, pero es Dios el que va a suplir todas nuestras necesidades. En el libro de Juan, en el capítulo 6, el versículo 31, dice así la palabra de Dios. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Nosotros podíamos trasladarnos a 2000 años antes de Cristo y vamos a ver que el pueblo de Israel estaba cautivo y Dios habló con Moisés para que sea su libertador. Conocemos la historia, cómo es que Moisés tuvo que trabajar y Dios ablandar el corazón de Faraón hasta que el pueblo de Dios salió de Egipto cruzando el Mar Rojo. Portento hecho por Dios que no alcanza nuestra mente. Los científicos hasta ahora vienen hablando sobre este tópico y no pueden alcanzar con su mente cómo es que Dios dividió el Mar Rojo para que pueda pasar su pueblo en seco. Pero Israel enfrentó el desierto, luchó contra las arenas del desierto,
Y llegaron un tiempo en que el pueblo comenzó a reclamarle a Moisés por agua. Hay muchas oportunidades, pero una de ellas dice que él golpeó una piedra y de esa piedra salió agua y bebieron todos los miles de israelitas, pero también su ganado. Todos se saciaron. Y cuando tenían que comer igual, comenzaron a reclamarle a Moisés: tú nos has sacado para matarnos de hambre. El hombre es demasiado incrédulo. El hombre no logra entender quién es nuestro Dios. Algunos prefieren tener como Dios a una estatua de metal, de madera, de yeso. Algunos prefieren tener a una criatura como Dios antes que al Creador. Los antiguos adoraban al sol, a los animales como al jaguar, y en otros países a la vaca. Prefieren tener como Dios a un cuadrúpedo, una pequeña creación de Dios, antes que tener como Dios al Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, y que puede hacer maravillas con nosotros. Entonces, cuando el pueblo comenzó a clamarle, a reclamarle a Moisés, Moisés oró a Dios y Dios mandó todas las tardes, de lunes o de domingo a viernes, maná, para que ellos pudieran comer el maná o pudieran hacer su pan. Luego le mandó codornices cuando querían carne. Dios suple todas nuestras necesidades. Lo único que tenemos que tener es fe, es creer que Dios es poderoso y que Dios hará grandes cosas con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Miremos lo que dice también en el libro de Mateo, el capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en su granero. Y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esa comparación de Dios con las aves del cielo, que no valen mucho, se venden, en ese tiempo se vendían 4 por un cuadrante. Ahora también no cuestan mucho las aves del cielo. Pero Dios tiene cuidado de ellos. Ellos no siembran, ellos no ciegan, no guardan tampoco el grano en sus graneros, pero siempre tienen lo necesario para vivir. Siempre tienen el grano suficiente para subsistir, para procrearse, para multiplicarse. Ahora, si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más de nosotros? ¿Cuánto más del ser humano, que es imagen de Dios, es creación de Dios? Lo formó Dios conforme a su imagen y semejanza. Y nos ama el Señor. A pesar de tu burda manera de vivir, Dios te ama. Lo único que quiere es tu arrepentimiento, para que tú tengas no solamente el alimento en la tierra, como lo tuvieron las aves, o lo tienen las aves, sino que Dios quiere darte también el alimento espiritual, el alimento del alma, para que tengas alimento del cuerpo y alimento del alma, para que puedas encontrar cómo vivir en esta tierra el poco espacio de tiempo que nos queda vivir, pero para que vivamos eternamente en el cielo. Dios quiere alimentar tu alma, para que tu alma entienda, no como un microbio que piensa que su Dios es una criatura.
de repente queriendo mitigar la conciencia. Pero Dios es más grande que eso. Dios es el Todopoderoso, el Majestuoso. Es el que hizo los cielos y la tierra y que merece nuestra verdadera adoración. Podemos leer, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo cuando hablaba a los filipenses desde la cárcel por predicar la palabra de Dios. Está en el libro de los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá. ¿Qué cosa es suplir? Es proveer, es traer lo que necesitamos. De esa manera, Dios nos ha dicho que Él se va a encargar de proveer, de suplir todo lo que nos falta, de acuerdo a su gloria, de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su bondad, en gloria en Cristo Jesús. No solamente para la vida material, vuelvo a repetirte, también para la vida espiritual. Dios va a suplir. Solamente tienes que invocar a Dios y Dios es el que va a proveer para la vida material, pero también te va a mostrar el camino de la salvación, que no es una religión. Estas hay muchas en la tierra. Que no es una filosofía. Hay muchas formas de filosofar sobre la vida del hombre. Que no es la ciencia, que no es la tecnología, que no es de repente el agorerismo, el sortilegio, la brujería, como algunos están confiados en aquellas cosas. Esos son criaturas creadas por el hombre. Hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, y ese Dios está, bendito sea su nombre, está prometiéndote suplir todas las necesidades físicas como también espirituales, mostrarte el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo el Señor. Dice la Biblia que nadie irá al Padre si no es por Él. Ese Señor que viene pronto, ese Señor que dijo que el Padre tiene muchas moradas y que Él ha ido a preparar lugar para que donde Él está ahora, refiriéndome a Jesucristo, nosotros también estéis. Cuando nuestra casa se deshiciera, Él tiene hecha una morada eterna en el cielo, no hecha de mano de hombre. Tienes que entender, amigo, hermano mío, que no tienes que vivir angustiado, desesperado. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No tenemos que vivir ansiosos, desesperados. No tenemos que vivir de repente pensando que todo se acaba y que la muerte viene sobre nosotros. Dice Dios, echa toda esta ansiedad, esta angustia sobre Él. Porque Él, nuestro Dios, en la persona de Jesucristo, tiene cuidado de nosotros. Él cuidará de ti
cómo cuidará de mí. Tenemos que confiar en Dios y Él hará grandes cosas. Quiero terminar leyendo el libro de San Juan, el capítulo 6, el versículo 35, dice la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amigo, la respuesta del Señor es que si tú crees y yo creo en Dios, nunca tendremos hambre. Él va a suplir las necesidades físicas y también espirituales. Nunca pasaremos hambre. Si tú tienes hambre, angustia, tienes sed, es porque no tienes a Cristo. Y cuando uno no tiene a Cristo, no tiene nada. La vida se llena de angustia, de desesperación. ¿Y qué comeremos? ¿Y qué vestiremos? ¿Y cómo la pasará mi cónyuge? ¿Y cómo la pasarán mis hijos? Si viene el tiempo de hambruna, viene el tiempo de escasez. Hay esa angustia, esa desesperación. Nos falta todo. Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. En Él tenemos quien suplirá nuestras necesidades humanas, pero en Él también tendremos quien va a capacitarnos para poder llegar al cielo en el tiempo de Dios, en el tiempo oportuno. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, todo, nada nos faltará. Bendito sea el Señor. Y dice que si nosotros creemos, tenemos fe, confiamos en Cristo, nunca tendremos sed. Me acuerdo en un diálogo cuando Jesús tuvo que pasar por un lugar donde los israelitas generalmente no podían ir. Y entonces una mujer estaba sacando agua del pozo que dejó Jacob hace muchísimos años. Y tuvo un diálogo con el Señor Jesús. Y él le dijo, mujer, dame agua. Y él le dijo, la mujer le dijo, no hay ninguna posibilidad de tener un diálogo o un acercamiento entre un judío y un samaritano. Ella era samaritana, Jesús judío, y Jesús pasaba por Samaria y ahí se encontró. Entonces la mujer hizo como que no quería darle el agua y Jesús le dijo, mujer, si tú supieras con quién hablas, si tú supieras quién está delante de ti, y tú le pedirías a Él el agua, Él te daría agua de vida y nunca tendría sed. Qué hermoso diálogo. Esta mujer estaba hablando con Jesucristo y Jesucristo es el agua de vida. Nunca tendremos sed, nunca sufriremos, quiere decir, nunca pasaremos angustia. Nunca pasaremos este turbión que venga, no nos va a generar ningún tipo de problema, porque tenemos que confiar en Él, porque Jesucristo es el agua de vida. Él saciará todas nuestras angustias, todas nuestras necesidades. Él las suplirá, pero también suplirá toda tu sed espiritual. Si bebes de Jesús, tendrás vida eterna. Si bebes de Jesús, no tendrás angustia, no tendrás desesperación, porque Jesucristo es el todo del hombre. Ven a Jesucristo.
Apártate del pecado, del mal. Apártate de todas esas apetitos humanos, rastreros de la carne. Apártate de toda maldad. Apártate del licor, los vicios. Apártate de la droga, del tabaquismo. Apártate de todo lo que pueda generarte problemas y angustia y desesperación. Porque eso solamente nos da desesperación. No sabemos a dónde ir. No sabemos qué camino tomar. Pero Cristo suplirá todas tus necesidades. Porque Cristo fortalecerá tu vida de tal manera que no tendrás hambre ni sed jamás. Ven a Cristo y sáciate de Él y de su amor. Cierra tus ojos. Ahí donde estás. En tu corazón que haya arrepentimiento del mal que has hecho durante toda esta vida. De repente haciendo sufrir a tu familia, a tus padres, a tu cónyuge, de repente a tus hijos. Ese sufrimiento en ellos cesará porque tú arrepentido vienes a Cristo y te sacias del pan de vida y del agua que te permitirá vivir plenamente en este mundo y tener una esperanza viva de vida eterna. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y di juntamente conmigo: Señor y Dios, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Quiero ser, Señor, nuevo y tener una esperanza de vida eterna. Quiero, Señor Dios mío, cuando venga necesidad, que no sufrir ni yo ni mi familia. Por eso me arrepiento de todos mis pecados y te busco porque tú eres el pan de vida. Y te busco porque tú eres el agua de vida. Sacia mi ser en el nombre de Jesús. Quita mi angustia, mis problemas en el nombre de Jesús. Y hazme transitar este camino de verdad y de vida. Y reconcíliame con el Padre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre por siempre. Amén. Gracias, hermano José. Dios te bendiga.